Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, este es el domingo 25 después de Pentecostés y corresponde a la misa del quinto domingo después de Epifanía, para rellenar los domingos que faltan en este periodo del año litúrgico, que son 27, pero que pueden llegar a 28, saben que es fluctuante. Pues bien, entonces vemos en el Evangelio de hoy la famosa parábola del trigo y de la cizaña, con la parábola de la semilla que cae y da fruto según el terreno. Nuestro Señor nos muestra extrínsecamente, por decirlo así, de dónde proviene la diferencia entre el fruto y el no fruto, o el buen fruto, no de la semilla, sino del terreno en que cae. Aquí, con esta parábola del trigo y de la cizaña, nos muestra el mal, de dónde proviene, ab intrínseco, por decirlo así, y presenta todo el gran problema del mal en medio de la providencia divina que todo lo provee, ordenándolo a su fin, y sin embargo, sin ser causa Dios del mal, y Él causándolo todo como primer motor y causa trascendental primera, no obstante el mal existe en este mundo. Y aquí vemos en la parábola que viene del enemigo, que lo introduce, y ya sabemos quién es el enemigo por antonomasia: Satanás. Que dicho sea de paso, y no sé si me voy a meter en un problema con los exorcistas, que por cierto saben más de eso que yo, pero me asombra, esto es un paréntesis, que ellos distinguen entre Satanás y Lucifer. Y eso lo hace el padre Amor y el padre Fortea, que es medio discípulo de él. Y eso porque los mismos demonios se lo dan a entender. Y a mí me parece que no es así. Porque primero, que la Iglesia nunca lo ha dicho, Satanás y Lucifer es lo mismo. Y hay jerárquicamente un orden vertical. Ningún ángel es igual al otro, y es vertical, y se distinguen porque el ángel superior ilumina intelectualmente al inferior, y ese al inferior, y al inferior, y al inferior, y no es como un ramo de uvas que están también colateralmente como en el mismo nivel. En el ángel es directamente vertical, hasta el último. Y el que está en el vértice del mal es Satanás o Lucifer. Y que a mí no me vengan a decir que porque se los diga el demonio dice también muchas mentiras. Y me asombra que siendo tan grandes exorcistas a veces tengan que durar años haciendo exorcismos, porque no les da efecto. Entonces uno se pregunta si no se debe eso también a que no son tan puros en la fe, porque ¿cómo van a ser puros en la fe cuando tienen todo el modernismo inoculado hasta en los tuétanos? Entonces el demonio es normal que medio también se les ría. Y además que hay demonios que se echan solamente con ayuno y penitencia.
y ayuno hasta de 40 días. Yo de eso mucho no sé, porque nunca he hecho un exorcismo. Monseñor Lefebvre siempre era reticente y mandaba que se confesara y asistiera a misa. Y yo creo que era prudencial la actitud, porque con el demonio no se juega. Y siendo tan pocos sacerdotes, meterse en ese mundo infernal de la demonología, que casi lo abarca todo, es casi dedicarse a una actividad que nos desenfoca de la crisis actual presente, donde se arriesga mucho la integridad del sacerdote, y no hay sacerdotes para exponerlos. Creo yo, pienso yo, no sé. Bueno, pero de todos modos me parece a mí que esa distinción entre Satanás y Lucifer no es, como dicen, ni el padre Amor, por muy exorcista que sea, ni el padre Fortea. Y menos por la experiencia con los demonios. Porque las cosas hay que tratarlas teológica y doctrinalmente. Y de ello depende también toda la demonología. Y la jerarquía en el mal. Pues bien, vemos el maligno. Hay enemigos. No, como decía el bonachón masón de Juan 23, no hay enemigos. Abramos las puertas o las ventanas de la iglesia y se abrieron de piernas, como lo dijo ya el benemérito Nicolás Dávila. Entonces, vemos el origen del mal, que es un planteamiento tremendo, porque cuando no se plantea bien se cae en el maniqueísmo. San Agustín cayó, después, gracias a Dios, rectificó y corrigió. Pero si yo no tengo un concepto claro del mal, caigo en esa dualidad maniquea gnóstica, donde impera tanto un ser supremo del bien y otro que le contrarresta del mal. Y tenemos el yin y el yang, la luz y la noche, y no. El origen del mal se posibilita metafísicamente por la constitución misma de la criatura, que por definición esencial es en su libertad defectible, por naturaleza propia, porque la única naturaleza indefectible e infalible por esencia y naturaleza es la divina. Fuera de ahí, todo otra naturaleza tiene que ser defectible, porque es creada por participación de los atributos que Dios, en el ser pleno, que participa en la diversidad del universo, mundo, del cosmos. Y por eso todas las cosas participan del ser en el grado ínfimo, como una piedra o un grano de arena, una hormiga, un virus, una bacteria, un vegetal, un animal, un ser humano y la máxima, un ángel. Sin hablar de la unión hipostática, que ya es el culmen de esa integración entre lo divino y lo creado en la humanidad de nuestro Señor, unida hipostáticamente con la divinidad. Pero vean cuán amplia es el aspecto. Entonces el mal, que jamás procede de Dios, ni es causado por Dios, siendo Él la causa trascendental y primera de todo, y aún de la libertad, y no caer en el nominalismo protestante,
voluntarista, donde antepone causalidad divina y libertad humana, porque no procede, porque la misma libertad humana y angélica es creada por Dios para que opere y actúe libremente con conocimiento de causa en la prosecución de su fin. Y es de su naturaleza intrínseca su defectibilidad. Pero esa defectibilidad en la consecución del fin no es un atributo de la libertad, que no es la facultad para elegir entre el bien y el mal, como el liberalismo imperante hoy ordena. El mal no es producto de la elección de la libertad, sino de una defección de la libertad que ha sido creada para el bien y la verdad, que es muy distinto. Pero como estamos imbuidos de mal llamada Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité y ahora chichorindé, libre para hacer lo que se te dé la gana en tu cabecita despelucada y motilado, peluqueado, como sea, como un loco, y pareciendo zánganos con areticos y peor que los negros en el Congo que se atraviesan un hueso de perro, de gato o de caimán en la oreja o en la nariz, hoy salimos con los piercing. Y por si fuera poco, a tatuarse como si uno fuera una pizarra donde se pinta, como un muro que vemos también por demás pintados todas las paredes de donde se ve en las grandes ciudades. Todo eso producto de la aberración liberal. Pues la libertad no es eso. Es la facultad para ir al bien y al fin último con conocimiento de causa, es decir, inteligente, racionalmente, y no como va una abeja o un gato o un perro que no tiene la capacidad espiritual para conocer y pensar. Y por eso el gran Ginás se equivoca cuando piensa que el cerebro piensa. No es el cerebro, sino el alma espiritual, porque el cerebro no es más que un conglomerado de células. Y células, neuronas o como se llamen, es materia. Y la materia no piensa. Lo que piensa es el alma espiritual. Y por eso lo que él tiene en el fondo es un problema filosófico-metafísico, del cual quizás Dios se ha valido para que hiciera sus grandes descubrimientos. Pero él personalmente, ¡qué desastre! Tanta inteligencia y no sabe si Dios existe. Que le pregunte a Hawking a ver qué le dirá. Porque después de la muerte sabremos si existe o no existe. Y si existe el cielo y si existe el infierno. Que no es esta tierra, pero comienza en esta tierra, con el mal. Y cuando el mal se hace raíz en el alma y se vuelve pervertida, a eso no hay nada, ni la gracia, que lo pueda cambiar. Y eso es lo tremendo de la libertad. Y Dios no está obligado a dar gracias indefectibles al hombre, porque Él mueve ordinariamente en el orden natural y en el sobrenatural, de acuerdo a la condición, proporción y capacidad de los atributos que Él ha participado en la creación de esa naturaleza o esencia. Y si ven para qué sirve la filosofía, porque el clero ignaro, bruto y animal
ha despreciado la filosofía y por ende es mala la teología que tiene. ¿Para qué sirve eso? Y entonces terminan con sermoncitos de pura piedad afectiva, sin verdad que nutra el alma y que nos haga conocer para amar más sirviendo a Dios. Por eso no es de extrañar lo que hoy pasa. Ese es el desprecio intelectual de la inteligencia que Dios ha dado a la naturaleza humana. Y Dios así permite que se inviertan y se mariconeen, por si fuera poco, por ese desprecio que voluntariamente han aceptado. Y por eso yo no paso por ahí. Porque no se llega a lo que estamos llegando, ni a lo que se va a llegar, hasta la siega, como lo dice la palabra, para que se quede bien claro qué es el trigo y qué es la cizaña. Y no por querer cortarlo antes, yo pueda arrancar el trigo. Entonces tengo que dejar que llegue al culmen. Que dé fruto. Y ahí viene el guadañazo. Y eso no quiere decir que entonces no hay que reaccionar contra el mal, porque en la Catena Aurea también Santo Tomás dice, comentando lo que dice San Agustín, que cuando el mal es detectado hay que decapitarlo. Y sobre todo para que eso no produzca cisma ni herejía. Ay, ¿qué pasa con la parábola? Oiga, pero es que no somos idiotas. La religión es para gente inteligente, no bruta. Los burros no tienen religión, ni pueden tenerla. Hay que saber equilibrar e interpretar, de acuerdo a la sapiencia divina y la sagrada teología, que se trasunta en exégesis, que es lo que falta. Pero no hay exégesis porque no hay teología. Y no hay teología porque no hay sabiduría. Y menos dedicación y estudio y perseverancia y oración. Entonces, ¿qué pasa? El mal hay que combatirlo y decapitarlo cuando se lo tiene definido. Pero si no, esperemos, porque por quitar el mal precipitadamente yo haga también daño al bien. Es muy distinto. Entonces es lo que nos quiere decir la parábola. Cuando se prestan las cosas a confusiones, hay que dejar. A ver, y cuando ya estén con el fruto, en la floración, ahí ya se verá si es trigo o es cizaña. Porque antes son muy parecidos y entonces puedo yo, queriendo hacer un bien, hacer un mal peor. Y eso ha acontecido en la iglesia. Y ha sido fuente de herejías. Entonces nos debe de quedar claro que el compás del mal no viene de Dios. Viene de la defección natural de la criatura intelectual. Entonces, por una deficiencia, no se obra en consecuencia y se defecciona y Dios lo permite. Y ahí entra todo el problema también de la predestinación, del cual el clero no se atreve ni a hablar. Y que por una mala interpretación también Lutero y Calvino en la que cayeron. Dios elige a los unos para el bien y a otros para el mal.
Y al que tiene dinero y todo lo que fuera, ese se salva y el pobre para el infierno. Eso fue lo que pasó con el santo Job. Y por eso para el protestantismo, el éxito en esta vida, representado en las riquezas, es las arras de la salvación. Y el pobre miserable, ese se va a condenar. Eso es lo que piensan los yanquis, los ingleses, los europeos nórdicos, los que no son de origen latino, mediterráneo, y que vienen de la cultura grecorromana. Aunque ahora de eso poco queda. Y el que se condena por propia voluntad, porque no quiere dejarse impregnar por la gracia de Dios. Rechaza. Es el rechazo perverso, diabólico, libre, voluntario de la criatura. Nadie se condena por ignorancia. Se condena por una perversión del ejercicio de la libertad que se cierra ante la mano de Dios. No se entiende, porque para entenderlo habría que volverse como un demonio, odiar la verdad, amar las tinieblas. En un alma aún medio cristiana no cabe en la cabeza cómo una persona se puede cerrar a la luz, a la verdad, a Dios. Y eso es la condenación eterna, es el infierno. Tremendo misterio. Y de ese misterio de la libertad, vean lo que hacen hoy con el liberalismo. Haz lo que se te dé la gana, hasta elige tu sexo. Así que yo soy mariposa, ahora quiero ser no mariposo, quiero ser gato. Y la burra quiere ser caballo. Así de imbéciles. Y eso es dogma de fe de la OEA, de la UNESCO, de la judeo-masonería sinérgica, que nos implanta su judaísmo para destruirnos como hábiles goim, miserables. Y bueno, que me corten la cabeza, pero mil gracias. Pero alguien se los tiene que decir. Entonces, el mal proviene de esa deficiencia de la naturaleza intelectual, angélica o racional humana. Y Dios no niega a nadie lo necesario para salvarse. Y lo necesario para salvarse es la fe, la gracia. Y no niega a nadie si no pone un obstáculo voluntariamente. Eso no hay que olvidarlo. Y la gracia, por ínfima que sea, me conlleva a la salvación eterna si yo soy fiel a ella, por pequeña que sea, por suficiente que sea, pero no como la falsa o mal llamada escuela tomista, que es más cayetana, con Bañez, que la gracia suficiente da el pose, pero no el ayere. Me da el poder hacer, pero no me da el hacer, entonces no me da nada. Así de claro. Pero así de imbéciles son las escuelas y los teólogos. Y eso hay que decirlo. Porque eso es lo que han mamado el clero durante siglos. Y por eso son incapaces hoy de hablar con propiedad
de estos temas teológicos difíciles, pero que hacen a la esencia del estado religioso de cualquier católico. Gracias suficientes que no sirven para nada. Entonces Dios no niega lo necesario para salvarse. Santo Tomás no dice ni la gracia, lo necesario. Y por supuesto la gracia que es necesaria. Y la fe que es necesaria. Y si no, por eso vendrá un ángel del cielo y le iluminará a ese pobre perdido allá en la jungla. O directamente en su corazón le infunde la revelación y la acepta o la rechaza. Pero eso está en los misterios y arcanos divinos. Y la gracia más ínfima me lleva a la salvación eterna si yo la secundo y sigo. Por ínfima que sea. Porque las gracias están conectadas como vasos comunicantes hasta llegar a la última y final, que es la de la predestinación. Pero que está en todo el contenido anterior al paquete de gracias de la divina providencia general, de la cual la predestinación es una parte. Pero como todas estas cosas no se tienen conceptualizadas en las cátedras del saber católico, y aquí me cargo al angélico y a la gregoriana, que son los máximos exponentes, ¿qué quieren que salga? El clero imbécil que después termina con báculo y mitra o tiara. Y encima modernistas. Entonces, ¿qué queremos? Es que esto no viene del aire, ni de generación espontánea. Esto viene de un cúmulo de errores asumidos y aceptados eclesiásticamente dentro del ámbito eclesiástico. Y que han podrido las entrañas, las vísceras de la Iglesia en su parte humana. Entonces, no nos extrañemos de nada. Y sepamos dar gracias sin medio. Podemos hoy, por pura misericordia de Dios, medio escapar a eso, siendo fieles a la sacrosanta tradición. Y no a tal curita, sino por la doctrina y la adhesión a lo que la Iglesia siempre ha dicho, sin miopías ni desvirtuaciones teológicas de malos maestros que han hecho cátedra. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cuán amplio es el tema, inconmensurable, y hasta el misterio que involucra la salvación y la condenación. Pero que nos quede claro, nos salvamos por pura misericordia de Dios, porque a raíz del pecado original somos raza damnata, como decía San Agustín. Pero oh felix culpa que permitió tan magno misterio la encarnación. Aunque eso no quiere decir que el Verbo no se hubiera podido encarnar aún sin pecado. Es otro tema. Pues bien, pero ahí está.
a los efectos actuales, como vemos la panorámica, desde la butaca en que estamos sentados. Porque el director de la orquesta lo ve desde otro ángulo. Pues bien, entonces, así tenemos que si nos salvamos es por misericordia divina, y si nos condenamos es por propia culpa. Y Dios no le niega a nadie lo necesario para que se salve. Y la más ínfima de las gracias me conectan con la salvación eterna. No lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino, que ni aun sus discípulos más allegados lograron catar al 100%. Y por eso terminó la llamada escuela tomista, imbuida de nominalismo y voluntarismo, a ser una mala defensora de una buena causa. Y no se diga a los antitomistas como Duns Scoto o Ockham, que llegó a decir la estupidez más grande que se puede decir. El bien y el mal dependen de la voluntad divina, a tal punto que si Dios me ordena a que adore a una burra, yo no peco. Pedazo de animal, de bestia salvaje, nórdico, escotista, Ockham, o inglés tenía que ser, que todavía andan con sus polleritas y sin calzoncillos. Eso demuestra la barbaridad. Porque por lo menos pónganse un taparrabo debajo de la faldita, para que no se le vea la nalguita como el soldadito ese que parece, no sé. Es que es aberrante. Y muchos sentados al lado de la reina. Y hasta su propio marido. El salvaje. El que ya dijo como apóstata. Aquello que Monseñor Lefebvre en una oportunidad trajo a colación. Como buen masón que es. Que había que destruir la iglesia. Esa es la nobleza. ¿Qué tal? Entonces, el mal no depende de la voluntad divina, porque Dios obra en sabiduría, sapiencialmente, y por eso refutó a todos los voluntaristas, nominalistas posteriores, incluido Ockham, cuando dice que es una blasfemia pensar que Dios crea sin mediar su sabiduría. Ese es el problema del voluntarismo. Entonces no depende el mal de la voluntad de Dios porque me diga que matar es malo, que fornicar es malo. Es malo porque contraría la naturaleza que ha sido creada por Dios según su divina sabiduría. Y es mal porque impide la perfección en la consecución de su fin último, por el cual y para el cual ha sido creado. Entonces no es un voluntarismo atroz, o a los franciscanos me perdonan, pero es que aquí las congregaciones tienen mucha culpa. Porque no es posible que una congregación potencie a un animal como Ockham, y menos aún
Que no los revienten los que se dicen dominicos o tomistas. Y eso ha penetrado en la iglesia y ha hecho cátedra de espiritualidad a través del Kempis, que es la florinata de esa espiritualidad que nos ha destruido. A ver si entenderemos de una vez por todas. No es una cosa simplemente de pareceres. Es que tiene una connotación histórica y una realidad presente. Y no lo vemos en los sacerdotes de la fraternité. Bueno, lo importante es que yo me santifique y poco importa si Francisquito es o no es o lo que fuera. Yo me santifico y bueno, soy buenito, fielcecitos sean buenitos y todos sean monjitas y monjitos baratos de vírgenes imbéciles y bobas. Me perdonan, pero que salga alguno a ver si tiene con qué, porque ni eso tienen. Ya los han castrado mentalmente y por eso son inaptos incluso para un debate. Así de claro. Y lo digo con dolor. Pero hay que decir las cosas. Y estas cosas tiene alguien que decirlas en la iglesia, y en nombre de la iglesia, y en defensa de la sacrosanta Madre Iglesia, que ya está ultrajada y vilipendiada por sus mismos malos y perversos ministros. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no olvidar que todo eso viene por esa defección intrínseca de la criatura y que no se mueve dentro de la causalidad divina, que mueve conforme a la naturaleza que Él ha sabiamente prodigado. Que todas estas cosas se nos arraiguen en el corazón para que podamos medio comprender en qué mare magnum estamos metidos. Pero saber que entre más agudo sea el mal, más pronta está la victoria. Porque al fin y al cabo, Cristo Rey vencerá. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.